Buenos días con todos. Estamos empezando esta segunda jornada del Congreso Maternidades, Representaciones, Políticas y Resistencias en el Perú. La primera jornada se llevó a cabo ayer en la Casa de la Literatura. Vamos a empezar hoy. Tenemos una larga jornada bastante nutrida hoy y mañana hasta el mediodía en el auditorio de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de esta universidad. Bien, tengo el agrado de presentar la mesa número 8, titulada Construcción Política y Simbólica de la Maternidad en el Periodo de Entre Siglos. La primera participante de esta mesa es Evelyn Huarcaya, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella nos va a presentar un trabajo titulado Madres de la Patria o Ciudadanas Ilustradas. Muchas gracias, Evelyn, te escuchamos, tienes 15 minutos. Vale. Buenos días con todas y todos. Bien, voy a dar inicio a esta ponencia. Primero quiero aclarar que es una parte de una investigación mayor. Bien, se titula Madres de la Patria o Ciudadanas Ilustradas, Género, Nación y Educación en González Prada y Clorinda Mato de Torna. Bueno, en este estudio se examina cómo se construye la nación peruana a través de las representaciones de lo femenino y la maternidad en 4 ensayos. El ensayo Instrucción Católica, Las Esclavas de la Iglesia, de Manuel González Prada, y Defensa de la Educación de la Mujer y Educación de Niños y Adolescentes, de Clorinda Mato de Torna. Bien, antes de comenzar creo que es importante conocer un poco del contexto histórico del siglo XIX. Bien, tras la independencia del Perú, las antiguas colonias españolas se enfrentaron a un desafío en común. ¿Cuál es este desafío? ¿Cómo construir una nación y quiénes debían integrarla? En este contexto, Nicolás Shanghai nos analiza algunos proyectos hispanoamericanos que promovían la inmigración europea como estrategia de repoblamiento, basado en los planteamientos de Gustave Le Bon y Joseph Arthur Gobineau. Bien, Quijano nos dice que el poder fue asumido por las élites criollas, mientras que gran parte de las estructuras políticas y sociales heredadas del virreinato permanecieron intactas. Quiero concentrarme en este contexto en el sufragio. Aljovín de Lozada y Paredes nos dice que durante el siglo XIX el voto presentaba cierto grado de inclusividad. ¿A qué se refiere? Que la población, en este caso, por ejemplo, indígena, tenía la posibilidad de elegir a sus autoridades locales. Sin embargo, esta situación se transformó con la ley de 1896, que restringió el derecho al sufragio únicamente a quienes sabían leer y escribir, lo que excluyó, obviamente, a las mayorías de la comunidad nativa debido a las limitaciones y desigualdades en el acceso a la educación. En el caso de las mujeres, estas no tuvieron derecho al voto sino hasta 1955 durante el gobierno de Manuel Odría, mediante la promulgación de la ley 12.391 del 7 de septiembre de 1955. Bien. En este contexto se desarrolló un debate. ¿Quién debía encargarse de formar a los futuros ciudadanos del Perú? Algunos sostenían que esta tarea se correspondía a las madres republicanas. Otros defendían que debía recaer en la Iglesia, mientras que un sector creciente abogaba por la creación de escuelas laicas. Por ello, creo que en este contexto es importante recuperar el pensamiento ensayístico de escritoras como Clorinda Mato de Torner, quienes, desde su perspectiva, no solo enriquecen la discusión sobre la nación peruana, sino que también introducen una mirada de género que tensiona los límites del discurso ilustrado. Bien, voy a detenerme en un concepto, el concepto de matria. En las palabras de Elena González, matria alude a una construcción de la nación pensada en femenino. En esta línea, de acuerdo con Fanny Arango y Mari Prat, el imaginario nacional es patriarcal, puesto que el hombre criollo olvida el pasado y trata de fundar la nación desde cero, es decir, hace tabla rasa de su pasado, mientras que la categoría matria alude a una nación diversa, plural, heterogénea, que considera el contacto con los pueblos originarios, sus cosmovisiones y sus costumbres. Por ende, se opone la matria con la patria. La primera es, cito, resiliente, inclusiva, múltiple y diversa, mientras que la segunda es épica y fundacional. Bien, otro aspecto clave a considerar es que desde la mirada de Natalia Toledo, algunos autores confunden las categorías de madre y mujer,
pues la utilizan de forma indistinta. Concretamente con el análisis, me gustaría iniciar, ¿no?, con Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner, quienes critican la educación sacerdotal por distintas razones. Vamos a analizar un fragmento de Esclavas de la Iglesia. Bien, cito: parecen invenciones las invectivas que los sacerdotes han fulminado contra las mujeres. A tan furibundos misógenos se le tomaría unas veces por locos, otras por desgraciados, que no tuvieron madre o la tuvieron muy mala. Recordemos a San Jerónimo, que no vivió ni murió como Luis Gonzaga, o a San Agustín, que empezó de mujeriego y acabó de obispo. Varones canonizados y tenidos por golfos de sabiduría, llaman a la mujer camino de todas las iniquidades, puerta del infierno. Flecha de Satanás, hija del demonio, ponzoña del basilisco, burra mañosa, escorpión siempre listo a picar. Bien. Además de vincular la educación sacerdotal con la misoginia, Manuel González Prada lo relaciona igualmente con los riesgos del abuso infantil. Cito: el riesgo de poner al niño en comercio íntimo con el sacerdote, página 157. Asimismo, Manuel González Prada advierte que la educación segregada, promovida por el catolicismo, puede reforzar la percepción del varón hacia la mujer como un ser subordinado, reducido a la condición de objeto de placer o de mera utilidad doméstica. Leamos un fragmento de Instrucción Católica. Cito: los sacerdotes y con aquellos todos los preconizadores del internado olvidan que el hombre no se civilizó en la tienda de campaña, en el cuartel, en el claustro ni en la escuela, sino en el hogar, bajo la dulce influencia de la mujer. Olvidan también que nada influye tanto en la adquisición de ideas cortas y mezquinas, que nada malea tanto el carácter de un hombre como el trato exclusivo con personas de su mismo sexo. En todo buen discípulo de la educación sacerdotal, si no hay un misógino, se encierra un prudoniano, que solo admite dos rasgos en la mujer: cortesana o ama de llaves. Fin de cita. El enfoque prudoniano remite a la corriente del pensamiento de Pierre-Joseph Proudhon, quien restringía la figura femenina a dos únicas funciones: cortesana o ama de llaves. A partir de esta concepción, Manuel González Prada sostiene que las mujeres debían asumir la tarea de educar a los futuros ciudadanos, con el fin de transformar en ellos dicha percepción mediante su papel de madre educadora. En cuanto a la formación de las propias mujeres, Manuel González Prada argumentaba que las monjas y sacerdotes carecían de la capacidad para instruirlas, al considerarlos, cito, seres incompletos que desconocían la vida familiar. Al respecto, dicha afirmación reproduce una mirada reduccionista de la mujer a su rol de madre de la sociedad y reproductora de la nación. Cito a Manuel González Prada. Página 153. Buena, perfecta, la monja es mujer incompleta y por consiguiente una mala institutora que hace de la escuela un remedio del convento en vez de transformarla en instituto moral donde las mujeres se aleccionen para ejercer las dos elevadas funciones de la vida: el amor y la maternidad. ¿Qué saben de amor los corazones abiertos a Dios y cerrados al hombre? ¿Qué saben de maternidad los vientres que no sintieron el placer de la concepción ni el dolor del alumbramiento? En ese sentido, la mujer es concebida como un sujeto socialmente inútil únicamente en la medida en que engendra y garantiza la reproducción. Okay. Bien, este enfoque se refuerza cuando Manuel González Prada critica a sacerdotes por su infertilidad. Frente a esta propuesta, Clorinda Mato propone la matria entendida como una construcción de nación en femenino, ya que promueve un proyecto educativo y emancipador y regenerador que busca la emancipación social de la mujer. Primero, Mato propone el matrimonio de los sacerdotes para evitar el abuso de las feligresas, influencia de la ética protestante,
cito, tocándose fundamentalmente un punto que en la Iglesia Católica es puramente disciplina y no de dogma, el matrimonio de los curas. Esta propuesta se asocia con los ideales del protestantismo que buscaba que los sacerdotes vivan en la sociedad como parte de ella, reprimiendo el celibato sacerdotal, ya que la vida religiosa debía ejercerse en el mundo y no en el claustro. Por otra parte, el discurso de Mato configura la educación como un mecanismo que promueve la igualdad y la profesionalización de la mujer. Al respecto, la autora afirma, cito, Juana Manuela Gorriti, rodeado del respeto, de la admiración, no por haber sido esposa y madre de presidentes de la República, sino por haber sido escritora. Eduarda, hermana de un general, madre de un marido distinguido, no vivirá en la posteridad por ellos, sino por sus obras. Mientras la patria épica suele representar a la mujer como madre reproductora o como figura simbólica subordinada, la matria incorpora voces diversas y reconoce la agencia femenina en la vida cultural y política. Al cuestionar la reducción de la mujer al rol de esposa y madre, Mato anticipa los debates posteriores sobre el control de la sexualidad femenina y reivindica a la mujer como sujeto político y social, al señalar que esta subordinación genera el divorcio del alma y del cuerpo en el matrimonio. Mato visibiliza que el vínculo conyugal bajo condiciones de desigualdad niega la libertad afectiva y sexual de la mujer. En otras palabras, pone en evidencia que el matrimonio patriarcal no regula la vida social, no solo regula la vida social, sino también la intimidad y la fecundidad, aspectos que más tarde serán discutidos por autoras como Silvia Beghetti y Natalia Toledo. Bien, para concluir, quiero señalar que actualmente es muy importante notar que los movimientos feministas han recuperado imágenes, han utilizado la imagen, por ejemplo, de Clorinda Mato de Turner para poder reivindicar la lucha por un aborto legal, seguro. Lo podemos ver en la página de Facebook, según Pelufo 2022, del Comando PLA, ¿no? Donde se observa la imagen de Clorinda con su paño verde, ¿no? Bien. Actualmente creo que también es importante reflexionar sobre la educación que reciben los niños y las niñas de nuestro país y cómo han existido cambios valiosos. Por ejemplo, existe la beca Mujeres en la Ciencia. Antes no era posible pensar que muchas mujeres pudieran ser científicas, pudieran estudiar carreras no tanto asociadas con este campo como más, digamos, por los roles de género, docente, enfermera, sino ir más allá, ¿no? Entonces, quiero invitarlos a seguir reflexionando y seguir rescatando los aportes de estas valiosas escritoras junto con sus pares. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Evelyn, por tu presentación. Vamos a pasar a la siguiente ponencia, que está a cargo de Janet Díaz Manunta, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El trabajo se titula El ideario social patriarcal y el rol de la mujer, análisis de la revista La Mujer Peruana, 1916-1919. Tienes la palabra, Janet. ¿No? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ahora sí. Muchas gracias. Muy emocionada de estar en este congreso que se está llevando a cabo en la Universidad de San Marcos, en la Casa de la Literatura. Emocionada también de compartir con las personas. No se preocupen, en medio de mi tiempo hasta para hacer mi comentario de mi emoción. Para compartir con todos los interesados en este tema que es tan amplio, repensar las maternidades. Yo he traído un trabajo que empezó con mucha ambición, pues estaba haciendo una recopilación
de los textos publicados en toda la prensa durante 1910 y 1920. Y cuando me di cuenta de todo lo que había publicado el sujeto femenino, luego de 2 años me dije a mí misma, este es un trabajo colectivo. ¿Cuántas publicaciones, cuánto material? Era inimaginable, una riqueza única. Cuánto pensamiento femenino, cuánto inconsciente colectivo de lo que es ser mujer, de lo que es ser madre, estaba en esos textos. Me quedé con una autora que para mí representa un continuum entre los finales del siglo XIX y los inicios del siglo XX, que es la Lastenia Larriba de Llona. Últimamente creo que ha sido más promocionada porque se ha publicado por esta editorial M&L, creo, un drama singular, y una editorial independiente publicó sus cuentos. Bien. Ya. Entonces vamos a empezar. La expresión literaria en las 2 primeras décadas del siglo XX posee un matiz heterogéneo. Y explicamos esta palabrita heterogéneo, tanto para los intelectuales varones como para las intelectuales mujeres. Específicamente, para fines de esta investigación, el foco se centra en la labor de la intelectual, como enunciadora de mensajes relacionados con la educación, la maternidad y el rol social de la mujer. Asimismo, en este espacio-tiempo, la relación entre el intelectual y el entorno cultural produjo algo que se concibe como, bueno, yo lo presento como una categoría llamada el ideario social. ¿Qué es esto? La obra de este intelectual, ya sea mujer, ya sea hombre, es producto de un contexto y a la vez guía del mismo. En otras palabras, nuestro intelectual es un intermediario. El papel del intelectual para la época fue determinante, pues representaba el pensamiento de una parte de la población. Este sujeto contaba las historias de su comunidad, ejercía cargos de poder, etcétera, etcétera. Ellos y ellas eran las personas que decodificaban la realidad colectiva, la comentaban y muchas veces sus mensajes se convertían en una guía del orden social y político. En el caso de las escritoras de entre siglos, la intelectual, ¿qué papel tiene? Y esto es interesante, es madre, es educadora, encargada de familia, periodista, escritora, activista. Por otro lado, el entorno cultural, este espacio en el que el pensador vivió y cohabitó con sus lectores, comprende no solo el contexto político y económico, sino también el marco cultural propio del sujeto. En este caso, de este sujeto intelectual mujer. Y acá tenemos como marco cultural propio lo personal, lo familiar y el marco cultural del grupo social al cual yo pertenezco, ya sea dependiendo de mi lugar geográfico, porque tenemos escritoras no solo de Lima, de provincias, costumbres, normativas, etc. En este universo, la prensa, la labor de la prensa, se convierte en el espacio para expresar ideas, disquisiciones y hasta los conflictos internos de cada escritora, porque estamos en una época de fluctuación entre cuál es mi labor de madre, cuál es mi labor como educadora, cuál es mi labor, mi rol social como mujer, y entre la revista La Mujer Peruana está entre 1916 y 1919, fecha importante, se publica el feminismo de la autora Alvarado. Entonces, hay muchas aristas. Toda esta obra periodística que podemos encontrar en panfletos, en revistas, en semanarios o en diferentes diarios, constituye un registro informativo
de este pensamiento femenino y su perspectiva sobre el contexto sociocultural, así como el desarrollo del propio pensamiento de la mujer frente a la normativa colectiva. De este amplio grupo de representantes, seleccioné a Lastenia Larriva debido a su duración. ¿Y a qué me refiero con esto? Ella no deja de publicar. A pesar de la posguerra, a pesar de la viudez, se vuelve a casar, se va a Ecuador, pero sigue publicando. En Ecuador, por ejemplo, dirige la revista El Tesoro del Hogar. Hasta el nombre es súper interesante, ¿no? Ya aquí en Perú dirige Arequipa Ilustrada, de 1910 a 1911. Y en Lima, La Mujer Peruana, de 1916 a 1919. Esta última revista, aparte de sus características como producto cultural y de las secciones que poseía, portada, índice, editorial y diversos temas que a veces eran parte de cada entrega o eran solicitados por la misma Larriva de Llona a diferentes escritores, en especial médicos, ¿no? Hay una sección que se llama puericultura, por ejemplo, ¿no? Enseñarles a las madres a servir la leche, ¿no? Destaca en el texto algo muy interesante: para que la leche hierva y para que seas realmente una madre, tal cual, literal, lo recuerdo exactamente, hasta he traído el impreso acá de esa página, tienes que esperar que se rebalse, no esperar a que suba hasta el nivel límite de la olla. Si no haces eso, no eres una buena madre, no eres una buena mujer. Esa es la sección puericultura, súper interesante, ¿no? Uno puede leerlo desde este punto de vista. Estamos en 2025 y sale espantado, pero es interesante para entender la psique femenina. ¿Qué transmitía este enunciante? ¿Y cómo lo transmitía? Bien, en cuanto a Larriva de Llona, he hecho un breve recorrido periodístico para entender un poco, no solo y vuelvo a mi título, Ideario Social Patriarcal y el Rol de la Mujer, sino la postura de la autora. Comienza con un texto que se publica en 1898, un artículo en el diario El Comercio, titulado Réplica Ineludible, en el cual Larriva de Llona hace una acotación en la cual destaca el pensamiento patriarcal con base religiosa y los roles de género definidos. Cito: como aquí apreciamos cómo la autora se concibe y por qué es sujeto de enunciación y tiene la autoridad de ser sujeto de enunciación. Tengo 3 hijas, educadas en el convento de los Sagrados Corazones. Hablo, por tanto, con conocimiento de causa. Pues bien, declaro con toda la veracidad de que soy capaz, puesta la mano sobre el corazón, sobre mi corazón lleno del más inmenso amor maternal, ¿no? Esto es para hacer una réplica, tal cual como lo dice el título, réplica ineludible, sobre la situación que se estaba gestando, a la cual yo denomino el debate, ¿no?, sobre los roles de la mujer, que se realizó durante esa etapa de finales del 19 entre Clorinda Mato, Mercedes Cabello, Teresa González de Fania, Elvira García García. Debate muy interesante. La intelectual mujer es entonces la enunciante de una normativa, de la cual forma parte y a la cual defiende o simplemente obedece. Larriva pensaba que cumplía una misión, no pensó en ella como un yo propio. Asimismo, no habló del yo de las demás mujeres, habló del género mujer, como algo global y signado con parámetros. En el primer número de la revista Mujer Peruana, 1916, destaca un texto, su editorial, mi primera palabra. Leo a continuación solo un fragmento y dice:
Si el feminismo trata de dar a la mujer lo que es suyo y nada más que lo suyo, si procura garantizar sus derechos, sus legítimos derechos, sin usurpación de los derechos del sexo contrario, nos declaramos feministas. Y no como quiera, sino paladinamente feministas, feministas fervorosísimas. Y corrieron los tiempos y en la época presente no satisfecha ya la mujer con los derechos conquistados, con ser la compañera, no la esclava del hombre, pretende invadir el campo de acción que éste, echando sobre sus frágiles hombros y a trueque de bien estériles previnencias, el pesado fardo de los deberes masculinos. Es este el más deplorable de los errores. La mujer debe ser siempre mujer. Precisamente por eso la ama el hombre. La Riva nos está indicando cuál es el sistema de roles normativizado para la época según su pensamiento y su postura. Cabe acotar aquí que la Riva de Ayllona, aparte de la mujer peruana, en 1919 recibe un dinero del Estado para publicar su obra completa. Entonces acá viene la duda. El Estado apoyando a una escritora, mujer, ¿no? ¿Por qué? Para mantener los ideales, para mantener el debate, para mantener una normativa, para mantener una armonía, y sobre política podríamos hablar todo el día, ¿no? Bien, entonces, la Riva nos dice que no se necesitan dos hombres en un hogar. Es esta más que una verdad indiscutible, una afirmación, pero gruyesca. En otras palabras, mujer es mujer, hombre es hombre. Vicios y virtudes femeninas es la editorial de La Mujer Peruana. Les leo los 19 títulos que recorren toda la revista La Mujer Peruana, porque es esta sección la más llamativa. Los primeros 11 examinan los vicios propios del sujeto mujer. Los otros 8 remarcan las virtudes que puede y debe poseer la mujer. Si no, recaería en lo anterior, en los vicios, ya que es un sujeto cercano a lo espiritual, pero proclive a lo mundano. Preguntas hasta aquí, ¿cómo se entendía entonces lo femenino para la cultura patriarcal? La Riva nos da algunos alcances sobre esto último, para ello se reparen los títulos de cada capítulo para tener un panorama de su propuesta. Digo capítulo porque esta sesión Virtudes y Vicios Femeninos, luego, en 1919, pasa a formar parte de lo que sería el libro Psicología de la Mujer. Primer capítulo, la vanidad. Segundo, la frivolidad, la coquetería, el amor al lujo, la pereza, la envidia, la hipocresía, la chismografía, la ingratitud, la debilidad y los celos. Parte de vicios, parte de virtudes, la piedad, la caridad, la prudencia, la veracidad, la castidad, la paciencia, la economía y la negación. Estos serían lo positivo por alcanzar. Cabe acotar que se nace con ello por naturaleza, pero tienes que cultivarlo, porque las mujeres son seres frágiles. Para terminar, reflexiones finales, porque yo me la podría pasar hablando de las virtudes y vicios. Destaca en esta revista, que si no la pueden encontrar, es muy difícil el acceso al libro Psicología de la Mujer es muy interesante. Para el caso de los textos periodísticos comentados, el colonizador principal, si es que hablamos en estos términos, sería la sociedad, ¿no? No tanto el hombre, ¿no? Y la que se coloniza en este caso es la mujer, pero ¿a través de qué? A través de espacios como la prensa. Pero está en una lucha de la colonización y descolonización de lo femenino, que está combatiendo contra la conciencia colectiva de una sociedad que demarca patrones normativos. ¿Y contra quién lucha? Contra la conciencia individual de la propia mujer letrada, que dice subyugación o no subyugación, feminismo, no feminismo. A la par de ello, tenemos que las normas sociales llegan a convertirse en exclusión y en diferenciación de género. Y los roles sociales se encuentran entre una tradición
colectiva que dividen a los sujetos en sujetos del pensar y sujetos del hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Vamos a pasar a la última presentación de esta mesa a cargo de Mabel Blanco, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su trabajo se titula Maternidades en contraste, representaciones de la maternidad criolla y andina durante y después de la Guerra del Pacífico. Tienes 15 minutos, Mabel, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos. Yo quisiera comenzar esta exposición primero hablando un poco de lo que significó la guerra. La Guerra del Pacífico, según la profesora Carmen McEvoy, en su libro Utopía Republicana, Ideales y Realidades en la Formación de la Cultura Política Peruana, sostuvo que la derrota frente a Chile fue el peor revés que sufrió el país luego de su destructiva guerra por la independencia. En pocas palabras, la base económica, política, ideológica e incluso geográficas del sueño republicano fueron erradicadas violentamente por la secuela de destrucción física y moral que dejó. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque dentro del imaginario general peruano, justamente esa época, la época de la guerra con Chile, trajo pérdidas de territorio, trajo pérdidas de vida, trajo incluso un desbalance político que se vio en la guerra posterior que se llevó a cabo, por ejemplo, entre Pierola y Cáceres, ambos caudillos de la época justamente de la guerra. Pasemos a la siguiente. Gracias. Ahí está. Esa es la cita que leí. Muy bien. Pasemos a la siguiente cita. La siguiente cita es la de Miguel Altaos y me parece sumamente importante tenerla en cuenta porque para Altaos esta es una guerra con características que en el Perú no tenían precedentes, porque involucraron más que ninguna otra a las distintas capas de la población. La derrota del ejército regular obliga a la conformación apresurada de regimientos civiles, de los más diversos estratos sociales y de las edades más variadas, que se explica por la existencia de una identidad nacional que defender. La ocupación de Lima y de distintos valles de la costa por el ejército chileno, la ocupación de Lima y de distintos valles de la costa por el ejército chileno y sus incursiones a la sierra produjeron entre distintos pueblos la aversión al extranjero como símbolo del saqueo. Esta es otra cita que me parece sumamente importante, porque tenemos que recordar en realidad que quienes participaron en esta guerra tuvieron varias características. Tuvimos no solamente un ejército preparado, en teoría, para hacer frente, no fue solamente un ejército, tuvimos niños que estuvieron en el frente de batalla. Actualmente en Cusco se hace una resignificación de cómo salieron los jóvenes del colegio cienciano a enrolarse, a defender a la patria. Los estudiantes del colegio San Juan de Chota hacen lo mismo. En el caso de la columna Pasco, también recuerdan a sus jóvenes saliendo. Si recordamos también las batallas de acá de Miraflores, podemos recordar también cómo los estudiantes del Colegio Guadalupe salieron. Entonces tuvimos niños que desde los 13 años se embarcaron en esta guerra. Pero no solamente eso, también esta guerra tuvo como defensores a campesinos, a mujeres y hombres indígenas cuyos nombres se han ido perdiendo en el tiempo. Por ejemplo, muchos conocemos o reconocemos esta fotografía del archivo Currier, pero ¿sabemos los nombres de estos soldados o de su acompañante? ¿Sabemos, conocemos quiénes son? En la urna, justamente en lo que es la cripta de los héroes, existen dos mujeres, y eso lo vamos a retomar más tarde. Una es justamente Antonia Moreno de Cáceres y la otra es Leonor Ordóñez. Leonor Ordóñez tuvo que esperar a la década del 80 a que se le permitiera descansar con el resto de héroes de la guerra con Chile. Entonces es importante tener en cuenta la diversidad de personas que participaron en esta guerra, que incluyó tanto criollos, indígenas, inclusive personas afrodescendientes,
y es necesario tener en cuenta esta diversidad para poder también analizar otras características de lo que se vivió en ese entonces y también incluso recuperar la memoria de nuestros héroes de las distintas campañas que se realizaron durante la defensa de la patria. Pero centrándonos directamente al tema de las maternidades en contraste, me gustaría empezar a ver, de cierto modo, cuál fue el rol o la representación de la maternidad durante esta etapa. Y vamos a empezar un poco viendo la maternidad criolla. Y quiero empezar con una cita que aparece publicado en la revista La Patria el 17 de julio de 1880, que dice: «Ha llegado para Lima no la hora del sacrificio, la hora de la venganza, pues el patriotismo no admite ya, no quiere oír el terrible dilema en tantas veces repetido, morir o vencer. Nosotras, madres, esposas, hermanas, hijas de los que van a llevar nuestro pabellón al campo de batalla, no habremos de admitir lo que las espartanas, con tu escudo o sobre tu escudo. La divisa nuestra es hoy y será mañana, vencer, vencer o vencer». La idea que hay detrás de acá es justamente la conciencia de aquellas mujeres, de aquellas madres que vieron partir a sus hijos, de aquellas esposas, de aquellas hijas que vieron partir, de justamente los ideales y los valores de defensa de la patria que hay. La idea no es solamente ir a sacrificio, la idea es vencer. La idea justamente va de la mano de la protección de los ideales nacionales. Y esto es un poco lo que justamente se intenta mantener con relación a la representación de la maternidad desde la perspectiva criolla. Lo que tenemos es justamente la visión de la madre como esta mujer que respeta la decisión del hijo de ir a la guerra, que apoya los valores y que respeta los valores de defensa nacional. Y eso también lo vamos a ir viendo desde la perspectiva tanto del combatiente como de las propias madres de nuestros soldados. Y justamente vamos a ver uno de los casos. Les presento a doña Rosa Bernal, tal vez la conozcan, tal vez no, ella es la madre de Alfonso Ugarte. Se cuenta que a ella, bueno, Alfonso Ugarte era un comerciante, se dice que ya tenía listas las maletas para un viaje de negocios a Francia cuando inicia la guerra y él decide paralizar todo, hace su testamento y decide entrar en el ejército para la defensa nacional. Y van la sociedad tacneña, los representantes de la sociedad tacneña van a buscar a doña Rosa Bernal y le dicen que convenza a su hijo para que se vaya. Le dicen, tu hijo tiene todas las posibilidades, ¿por qué no lo mandas a que se vaya y que salve su vida? Y lo que hace justamente ella es decir esto, y esto es una frase que han puesto en una placa en su tumba para recordar justamente las frases con las que ella contestó. Dice: «Si todas las madres peruanas razonaran con tan buen juicio, que apartaran a sus hijos de los peligros que corren en todos los combates que el enemigo les presenta, ¿quién defenderá su territorio? ¿Quién pondrá a salvo el honor nacional? ¿Quién impedirá que la soldadesca embrutecida y desenfrenada invada nuestros hogares y mancille el honor de nuestras mujeres? Mi hijo quedará en su puesto. Mientras hay un palmo de tierra que defender, un enemigo a quien atacar y un arma para volverla contra el mal hermano, que así nos ha arrastrado a esta guerra. Mi hijo es peruano, antes que todo, y cumplirá su deber». Entonces está la idea de esta mujer que respeta las decisiones de su hijo, pero que también es consciente del deber nacional de protección, de justamente el deber patriótico que éste albergaba. Pero no es el único caso. Tenemos también acá en Lima el caso de un joven de 16 años, Isaías Clivio, que justamente pertenecía a la escuela de Cabitos y que le escribe una carta a su madre antes de partir. Y en esa carta le escribe y le dice: «Perdóname, madre mía, si ofuscado por el amor a mi patria, te abandoné». Entonces es sumamente interesante porque, claro, está este tema de la vinculación madre-hijo, pero más allá de eso está el deber frente a la patria.
Y es curioso porque también más cartas de este tipo las hemos encontrado, y otro caso de estas es el de Alejandro Montfort, de la columna Pasco. Y Alejandro Montfort, antes de participar en batalla y antes de morir, le envía una carta a su madre. Y en esta carta, pues, agradece las misivas que él recibía de su madre, y de cierto modo le agradece porque le dan cierto consuelo, pero también le permiten a él mencionar y abrirse, y demostrar que también tiene miedo de todo lo que ha visto. Pero también, justamente, dentro de sus confesiones, él menciona cómo se ha establecido una hermandad y un orgullo de ver a sus hermanos luchando en batalla. De decir, mis hermanos pasqueños han ido a batalla y han muerto con orgullo, y dile, madre, a las madres de estos héroes que fallecieron con orgullo. Y es curioso porque también justamente otro de los detalles que le pide a su madre está vinculada al hecho de que se establezca una comunidad entre las madres viudas, las madres que han perdido a sus hijos, de apoyo. Y no deja justamente de pensarse en el hecho de que, claro, la comunidad que se genera entre los soldados por defensa de la patria, genera también la idea de un posicionamiento de las madres dentro de la sociedad en defensa de comunión, de protección entre ellas, pero también de reconocimiento por ser las madres de nuestros héroes. Ahora bien, voy a avanzar un poquito. Si nosotros pensamos a largo plazo cómo es que esto ha trabajado en el tema del ideario, nosotros vamos a darnos cuenta que si es que ha habido un reconocimiento de la figura femenina materna dentro de lo que ha sido la etapa posterior a la guerra, se ha dado justamente a la figura de estas mujeres que han sido madres de los héroes. Si han habido reconocimientos, en el caso de revistas o de obituarios, han sido justamente reconocimientos, por ejemplo, en este caso, a la madre de Cáceres, cuyo obituario es presentado en el Perú Ilustrado, y que incluso su rostro es uno de los rostros que apareció en una de las primeras planas del Perú Ilustrado. Pero eso es lo que sucede con relación a ellas. Sin embargo, esto cambia con relación a la maternidad andina. Si nosotros nos ponemos a darnos cuenta un poco sobre las representaciones de la situación de la mujer, no te preocupes, voy a avanzar un poco más rápido. La situación de la mujer andina ha sido en realidad un poco maltratada. Si nosotros pensamos la posición de las mujeres dentro de la mujer andina, nos remitimos a la Rabona. Y este término lo recoge Juan de Arona y me da un especial sinsabor, porque ella dice que él establece que la Rabona es una especie de cantinera peruana que suministra exclusivamente, que es suministrada exclusivamente por la raza indígena de la sierra. Y empieza a explicar que son las encargadas de seguir a los esposos, que los siguen detrás y demás. Pero me da un sinsabor, porque si nosotros revisamos los archivos militares de la época, en ningún momento dentro de los archivos militares se usa la palabra Rabona. Se usa la de cantinera, que es la misma que establece también la milicia chilena. Y mientras que la milicia chilena hace un juego por medio del cual se establece el darle un cierto nivel, cierto estatus a sus cantineras, nosotras, sin embargo, la reducimos a rabonas. Y en este caso toco las rabonas como si fuesen unas madres simbólicas, pero madres en acción. Porque, ¿qué es lo que hemos dicho al inicio de esta sesión? Que hemos tenido jóvenes desde 13 años en la soldadesca. Y no necesariamente estas rabonas han sido las esposas. Sucede que dentro de esta lista está el esposo de Leonor Ordóñez, y sin embargo la rabona que aparece en la lista no es Leonor Ordóñez. Entonces es importante, por ejemplo, ver ese detalle, y para mí, en ese sentido, la figura de Leonor Ordóñez y la figura de las cantineras peruanas, porque voy a llamarlas de ese modo, son las figuras de las madres en acción, las madres de hecho, aquellas que fueron las protectoras de estos jóvenes, de estos soldados.
y fueron las que se encargaron justamente de no solamente trabajar en acción dentro de esta etapa, sino también trabajar militarmente. Antonia Moreno rescata un pasaje por medio del cual estas mujeres se hacían pasar por aquellas que no entendían el español y lograban conseguir información. Y en ese sentido también considero que, voy a adelantarme un poco, Antonia Moreno se vuelve una bisagra entre estos dos tipos de representaciones. Antonia Moreno tiene origen criollo, pero producto justamente de ser la esposa de Cáceres y de tener que ir a la campaña de la Breña y movilizarse con él, ella no solamente pasa del hogar al servicio de la patria, ella justamente también logra establecer un sistema para proveer de armas a nuestros soldados, pero también se interrelaciona con nuestros soldados indígenas y finalmente ella termina siendo reconocida como la mamá grande del pueblo. Entonces es importante tener en consideración estos detalles. Básicamente para concluir, ya que tengo que hacer, podemos terminar con algunas conclusiones, básicamente son 4 las que he puesto acá. Una es que las mujeres indígenas desempeñaron un rol activo, corporal y vital frente a la guerra, pero su figura fue marginada dentro del relato nacional. Las mujeres criollas ocuparon un lugar privilegiado en la representación oficial, aunque su participación fue civil y mediatizada por roles. El ángel del hogar, que luego se vuelve el ángel y el paradigma de que resguardan y crían a nuestros patriotas. Antonia Moreno de Cáceres encarna, como ya decía, esta figura bisagra, y la representación de la maternidad durante y después de la guerra respondió a jerarquías de género, también de clase y de raza que han terminado justamente equiparando y viendo cómo es que se les ha recordado a nivel nacional. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Gracias, Mabel, gracias a todas las integrantes de la mesa número 8. Yo he anotado algunas preguntas, pero vamos a pasar las preguntas al final de la siguiente mesa. Tenemos ciertos problemas de horario que cumplir, entonces vamos a pasar inmediatamente a la siguiente mesa y juntamos las preguntas al final para las 2 mesas. La siguiente mesa es Maternar desde el margen, cuerpos, disidencias y escrituras del poder en la obra de Dugui, Mujica, Wiener y Álvarez. Entonces vamos a coger a Judith Paredes Morales, Dayana Nicolino Flores